Muy buenos días, mi gente educada. Hoy día continuaremos con las vías y haremos énfasis principalmente en vías motoras y partiremos principalmente con las vías piramidales. La primera vía que evaluaremos es una vía descendente que se caracteriza por ser motora, llamada vía piramidal. Esta vía recibe el nombre porque está originada en las neuronas piramidales gigantes, anteriormente llamadas neuronas de Betz, que se encuentran en la lámina 5 de la corteza cerebral, específicamente en las áreas motorias primarias. Si vemos un cerebro, tendremos cuenta que teníamos un surco lateral y anterior a este surco se encontraba la región precentral. Por posterior a la región postcentral, en la región precentral, en el lóbulo frontal, es donde se origina esta vía. El lóbulo frontal, como lo vemos, teníamos dos surcos, un surco frontal superior y un surco frontal inferior, que se dividía en tres giros: giro frontal superior, medio e inferior. Pero estos surcos tienen una bifurcación que iba a formar un cuarto giro, que tenía forma vertical, que se podía llamar también precentral o frontal ascendente. En esta región, sin embargo, es donde se origina esta vía. En esta región también existen las neuronas piramidales gigantes que ya habíamos mencionado, que se denominan así porque su axón debe llegar hasta la médula espinal, por lo que tiene axones que pueden llegar a medir 1 metro, siempre dependiendo de la persona. Esta vía piramidal tiene como función estimular a las alfa-motoneuronas que se encuentran asociadas a músculos. Cuando yo quiero mover un músculo, necesito que alguien estimule este músculo. Por este motivo, necesito que una neurona ingrese al músculo y lo estimule, lo inerve. Generalmente, estas neuronas son alfa-motoneuronas. Puedo tener entonces alfa-motoneuronas a lo largo de la médula y en el tronco encefálico para los nervios que realizan funciones motoras a nivel de la cabeza y el cuello. Esta vía lo que hace es enviar información desde la corteza a través de una neurona que baja desde la corteza, que va a sinaptar con una alfa-motoneurona, que va a estar en los núcleos del tronco encefálico o en el asta ventral de la médula, donde también está lleno de alfa-motoneuronas. Por lo tanto, ocuparemos esta vía con dos neuronas. Una neurona va a ser la neurona piramidal, que viene desde la corteza cerebral y va a ir a inervar una alfa-motoneurona. De acuerdo a donde esté, esta alfa es la que vamos a tener, inervando las alfa-motoneuronas de la médula o del tronco encefálico. Por lo tanto, esta vía piramidal se va a dividir en dos, en una vía que llamaremos tracto córtico-espinal, que será la que está en la médula espinal. Por ejemplo, si yo quiero generar una flexión de antebrazo sobre brazo, se utiliza el músculo braquial y también el bíceps braquial. Todo comienza por una orden de la corteza cerebral que ordena a una neurona. La neurona que se utilizará para mover el bíceps braquial y se encontrará en el plexo braquial, es decir, entre los segmentos medulares de C5 y T1. Ahí se encontrará la alfa-motoneurona que va a inervar el músculo. Por ello, para realizar el movimiento, la corteza manda una neurona piramidal que desciende por la sustancia blanca subcortical. Posterior pasa por la cápsula interna. Desciende luego por los pedúnculos cerebrales, pasa bajo el puente y aparece en el bulbo formando las pirámides vulvares. Y se va a cruzar en la decusación piramidal. Luego desciende por la médula hasta llegar al segmento de C5 de T1, donde debe inervar. Por ello, tendremos entonces una neurona que baja, pues luego se cruza y llega a inervar a una segunda neurona que es la neurona del brazo, la que se ubica en el plexo braquial, teniendo como resultado final una flexión. Para ello, se utilizan dos neuronas entonces, la piramidal y la alfa-motoneurona, dos neuronas para el mismo movimiento. Cuando se quiere realizar un movimiento voluntario con músculos de cabeza y cuello, esto cambia un poco, porque se van a ocupar núcleos que están en el tronco encefálico, ya sea en el bulbo, en el puente o en el mesencéfalo. Por ende, estos núcleos contienen alfa-motoneuronas que llegarán al espacio específico de la acción a realizar. Es por este motivo que se formarán dos vías, que forman la vía piramidal. Dos tractos. Un tracto córtico-espinal y un tracto córtico-nuclear.
Además, existen vías extrapiramidales, que quiere decir que son accesorias y que tienen relación con los movimientos compensatorios. Bueno, ahora veamos la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, al hacer su recorrido, llega a la decusación piramidal y se cruza en un 90% de la información que lleva. Toda la información que viene descendiendo de la región precentral, de esa información, el 90% se cruza y el 10% sigue de largo, dividiéndose en dos tractos córtico-espinales. Un tracto córtico-espinal que se cruza y otro que no se cruza y que sigue homolateralmente. El tracto que siguió de largo se ubicó en el cordón anterior. Por lo tanto, tendremos una vía o tracto córtico-espinal anterior y un tracto córtico-espinal lateral. El tracto que trae mucha información será lateral y el más pequeño traerá menos información, porque la información que no se cruzó se corresponderá al tracto córtico-espinal anterior. Es importante, ya que la mayor parte del movimiento que yo realizo con un miembro, por ejemplo, yo muevo el miembro superior izquierdo. Ya, este movimiento va a estar controlado por la corteza, pero del lado derecho, determinado por la predominancia cortical. En contraposición, el 10% que sigue de largo va a cruzarse nuevamente, cruzándose del tracto córtico-espinal anterior un 90%. ¿Qué pasa entonces? El tracto córtico-espinal lateral se va a cruzar en la decusación piramidal y se ubicó en el cordón lateral, formando el tracto córtico-espinal lateral. Sin embargo, el tracto que venía por la región anterior se mantuvo en el momento que debe sinaptar o ejercer su acción, pero se cruza donde tiene que sinaptar, y ahí se cruza en un 90%. ¿Qué tendremos entonces? Tendremos entonces, volviendo al ejemplo, cuando utilizo un músculo, la corteza del lado derecho, el 100% de las fibras baja y en la decusación piramidal se cruza en un 90%, formándose el tracto córtico-espinal lateral. Resulta además que el córtico espinal anterior, que no se cruzó, cuando llega al segmento medular que tenía que inervar al músculo, ahí se cruza, en un 90% de ese 10% anterior. Por este motivo, existe un 99% de la vía que será cruzada y un 1% que sirve para inhibir o para realizar movimientos compensatorios. En resumen, tenemos que existirán dos tractos, un tracto córtico-espinal anterior, que en epónimos se denomina tracto córtico-espinal de Turk o de Tark, y el tracto córtico-espinal ipsilateral, que es de Barnes. Eso para tenerlo como es el mismo tracto. Cualquiera de estas vías piramidales siempre tiene dos neuronas, recordémonos, una piramidal y una alfa motoneurona, que es la que se encuentra en la asta ventral de la médula, que corresponde a neuronas de proyección. Sin embargo, existe un punto a destacar, que existen pequeñas neuronas que se denominan neuronas internunciales o de Renshaw. ¿Qué hacen estas neuronas internunciales de Renshaw? Son importantes en el proceso de dinámica del control motor, porque cuando la corteza quiere analizar un movimiento, la corteza no analiza, sino que solo lo ordena. Por ejemplo, la corteza ordena lo siguiente: tomar un control remoto. Pero para realizar este movimiento no solo participa la corteza, sino que también participa el cerebelo, núcleos de la base, núcleo rojo y otras estructuras. Si funcionara solo la corteza, el movimiento sería casi robótico. Por ende, se contribuye con planificar la velocidad, la armonía del movimiento con estas interneuronas que conectan diferentes núcleos. Entonces, la vía principal que trae la información de tomar el control remoto será la vía piramidal, ella trae la orden. Pero quienes modulan este movimiento son las neuronas internunciales. Ojo, son interneuronas, o Golgi tipo 2, para controlar las alfa-motoneuronas que van a mover los músculos. Estas interneuronas internunciales se localizan en las láminas 7 y 8 de Rexed, de la médula. 7 y 8 de Rexed. Entonces, cuando una neurona piramidal va descendiendo, lo que hace es sinaptar con otra neurona internuncial de la lámina 7 y 8. Y de esta llega información de la alfa-motoneurona, la cual va a inervar al músculo. Pese a que hay 3 neuronas participando, recordar que las neuronas tipo Golgi 2 no se incluyen en las vías porque son interneuronas, son neuronas de asociación, no se incluyen en la vía, son neuronas que regulan, que modulan solamente.
el movimiento. Se incluyen solo dos neuronas. Se habla de la neurona piramidal y de la alfa-motoneurona. Bueno, ¿por dónde viaja entonces la información? La vía córtico-espinal lateral viaja por el cordón lateral adosada a la región de la concavidad de la sustancia gris. Por otro lado, la vía córtico-espinal anterior viaja, pero por la región medial y anterior del cordón anterior. Esto es importante, porque cuando se conoce esta información, se puede deducir en qué lugar están las lesiones de los pacientes, ya que cada una de estas vías posee inervación distinta. Entonces, es decir, ambas tienen control motor, pero cambia el lugar de acción. Por ejemplo, con la vía córtico-espinal lateral se van a inervar músculos distales, o sea, músculos de los miembros. Y por la vía córtico-espinal anterior se van a inervar músculos, pero de la musculatura proximal. Es decir, músculos del tronco, como erectores de la espina, los intercostales, etc. Estas vías tienen una distribución que se denomina distribución somatotrópica, que se ve en esta imagen. Entonces, ¿por dónde pasan estas vías? Hay una región que se ve en un corte horizontal de la base del cerebro, donde se encuentra el tálamo y el tálamo, que se separan de los núcleos de la base por la cápsula interna, que está aquí, la cápsula interna. Bueno, esta parte se conoce como esto se conoce como la distribución de la cápsula de las vías motoras que están pasando por ella. En la rodilla va todo lo que es el tracto córtico nuclear, y siempre desde superior a inferior y de anterior a posterior. Por lo tanto, los elementos de inervación más caudales, es decir, de la vía córtico-espinal que van a la médula lumbarosacra para formar el plexo lumbosacro, no van a estar en la región anterior, sino en la región más posterior del brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, la cápsula interna se caracteriza porque es uno de los sitios preferidos de los accidentes cerebrovasculares, y es donde normalmente existen lesiones de una arteria. Y estas pueden ser de todo tipo. Recordar que hay dos tipos de ACV. Están los ACV hemorrágicos y los isquémicos. En los hemorrágicos se caracterizan porque existe una ruptura de una arteria y no llega irrigación al punto donde debe llegar. Y en el isquémico existe un trombo o una placa de un ateroma, que puede ser incluso una estenosis de arteria, y se obstruye el lumen, ocasionando que llegue menos flujos a una determinada región. Recordando así, existen dos tipos de circulación, ¿no? Recuerda, la terminal y la anastomótica. En el cerebro la circulación es terminal, al igual que en el corazón. Por lo tanto, si se daña una arteria, no hay otra que supra su acción. Esto en el cerebro se denomina ACV y en el corazón se denomina infarto. Por este motivo, la región de la cápsula interna es sensible a los accidentes cerebrovasculares, porque las arterias que llegan ahí son las arterias perforantes, que atraviesan la sustancia perforada posterior y anterior. Además, al ser arterias muy delgadas, son fáciles de comprimir. ¿Qué sucede entonces si no se aporta oxígeno? Por una isquemia, las neuronas de la vía piramidal se van a empezar a morir, provocándose una parálisis. No habrá conducción. Bueno, si vemos ahora el tracto córtico espinal lateral, este va a estar a cargo de los músculos distales, es decir, los que se encuentran más lejos. Pero además de ellos, se encuentran también los músculos flexores, porque trae mayor cantidad de fibras. Por tanto, ejerce y se requiere mejor control, debido a que las unidades motoras deben ser más pequeñas. ¿Recuerdan eso? O sea, si trae más cantidad de fibras, tiene que tener más flexores, porque son quienes poseen las unidades motoras más pequeñas. Okay. Por otro lado, la vía córtico-espinal anterior, que se cruza por la comisura blanca medular, se encarga de los músculos proximales y de los músculos extensores. Esto es importante debido a que un montón de cuadros neurológicos se van a generar en un mismo paciente por un daño en estas regiones. Y así se permitirá analizar dónde se encuentra la lesión, dependiendo de dónde se fue a la parálisis. Tracto córtico nuclear. El tracto córtico nuclear acompaña a la vía piramidal y abandona el tronco encefálico, pero antes deja unas fibras que van a inervar a un núcleo motor determinado y también este cruzado en el tegmento. Por lo tanto, este viene descendiendo por un lado y cuando encuentra un núcleo que debe inervar, ¡pum!, lo cruza.
y lo inerva. Cruza y inerva. Pero existe una excepción. La excepción a la regla es el núcleo facial. O sea, el núcleo motor del nervio facial. Este recibe información piramidal de la corteza, más de la corteza inferior. Entonces, un paciente que tiene parálisis facial central va a ser capaz de mover el segmento inferior de la cara, pero el segmento superior se va a encontrar paralizado. Si la parálisis es a nivel de nervio, va a estar dañado solo entonces el segmento inferior. Esto tiene un poco de lógica si lo piensan. Bueno, el nervio facial, al corresponder a un nervio de expresión o de mímica, tiene muchas aferencias y recibe información desde la corteza, pero además de otras áreas. Por ello, no solamente recibe información de la vía motora, también recibe información desde el lóbulo temporal, de donde provienen las caras de asombro, que es una mímica automática. Y esta no es una vía que baje por la vía corticoespinal, sino por, como les dije, por el temporal, desde la corteza límbica, que es donde se encuentran las emociones. Así bajará la formación reticular. ¿Qué utilidad tiene esto? La utilidad que puede tener es que si se quiere evaluar la parálisis facial de un paciente, una estrategia interesante podría ser contar un chiste. Bueno, evaluando si el chiste te sale bien, pero primero se evalúa antes que eso, se evalúa la mímica voluntaria. Es decir, si está con la cara de enojo, la risa forzada, etc. Y ver si, y después se cuenta el chiste. O sea, ojalá que sea un chiste bueno para que cause risa. Esto ocurre porque dicho control no es voluntario, es automático. Entonces se da que normalmente el nervio facial tiene un control voluntario, es decir, de la vía córtico-nuclear. Pero la persona, a pesar de que no pueda mover la cara, va a poder reírse. Eso sirve para evaluar otra vía. Vías extrapiramidales o piramidal accesoria. Existe un conjunto de vías que se denominan sistemas extrapiramidales o piramidales accesorios. Bueno, en la vía extrapiramidal o piramidal accesorio se encuentra la información que se preocupa de entregar y manejar el tipo de información voluntaria. En la piramidal, existe otro tipo de tracto que se preocupa principalmente de movimientos asociados, compensatorios o de balances. Esas son las vías extrapiramidales. Ahora, estas vías extrapiramidales nacen de los núcleos de la base y pueden nacer de otros núcleos, como por ejemplo el núcleo rojo, el colículo superior, los núcleos olivares, núcleos vestibulares y la formación reticular. Núcleo vestibular, núcleo rojo, núcleo vestibular y formación reticular. Sí, creo que eso son. Bueno, la función de este conjunto de fibras extrapiramidales tiene su principal objetivo de mantener balance, postura y equilibrio, mientras se realiza un movimiento voluntario. Puesto que si cuando se realiza el movimiento voluntario se piensa solo en realizar el movimiento voluntario, no en los movimientos compensatorios que el cuerpo realiza para mantener el equilibrio, como por ejemplo la posición de la cabeza, la posición del cuello. En resumen, estas vías tienen funciones tales como controlar los movimientos asociados a lo voluntario y al control automático del tono muscular y los movimientos de balance o secundarios. Ahora veamos las vías, una por una. La primera vía que valoremos es la vía reticuloespinal. La vía reticuloespinal es una de las más importantes y va a tener doble origen. Una se va a originar a nivel de puente y otra a nivel de bulbo. Cuando se originan en la médula, cuando pasan a ubicarse a la médula, la que se origina en el bulbo se va a encontrar ubicada en el control lateral, mientras que la que se origina en el puente se va a ubicar en el cordón anterior, adherida a la línea media. Por eso se llaman entonces tracto reticuloespinal lateral y medial. Estos fascículos se originan en la formación reticular. Aquí, la formación reticular es un conjunto de neuronas que no están delimitadas, porque no es un núcleo, ni una corteza, es un locus. Son neuronas que están conectadas, pero están conectando núcleos del tronco encefálico. Entonces, cuando un paciente siente dolor, activa la formación reticular porque está conectada a los núcleos del tronco encefálico. Por este motivo, los pacientes comienzan a sudar, activando estos núcleos autónomos, como por ejemplo los núcleos del vago o del facial. Por lo tanto, se activa la formación difusa en los núcleos del tronco encefálico. Ya.
Esta formación reticular, ahora vamos a hablar un poco de la formación reticular, tiene segmentos, es decir, está distribuida de medial a lateral. Entonces, los 2/3 laterales van a dar origen principalmente al tracto retículo espinal, que va desde el mesencéfalo hasta la médula espinal. Lo que da origen a este tracto es exclusivamente la porción más caudal del puente y todo el bulbo. Por lo tanto, la porción del mesencéfalo y médula espinal no participan, son solo los dos que nombré. En el puente existen dos núcleos que se llaman núcleo reticular pontino y el núcleo reticular pontino oral. Estos núcleos son los que dan origen al tracto retículo espinal pontino o retículo espinal medial. En cambio, en el bulbo existe otro núcleo que se llama núcleo paragigantocelular. El núcleo paragigantocelular y otro núcleo que se llama núcleo reticular magnocelular. Núcleo reticular magnocelular. Estos son los cuales van a dar origen a la vía retículo-espinal del bulbo o retículo espinal lateral. Entonces, la vía del bulbo se caracteriza por ser ipsolateral, pero tiene un componente contralateral que se cruzó. En tanto, la vía del puente va a ser fundamentalmente ipsolateral. Ahora, la importancia de estas vías es que la vía retículo-espinal medial estimula las motoneuronas extensoras, o sea, estimula los extensores e inhibe flexores. De esta forma, facilita un determinado movimiento para contrarrestar el tono muscular de los flexores, pues se requeriría mucho esfuerzo en caso de no inhibir los flexores. En tanto, el tracto retículo espinal lateral o del bulbo es todo lo contrario, es decir, estimula las motoneuronas flexoras e inhibe las extensoras. Es decir, se activa cuando quiere realizar movimientos de flexión. Además, las vías que moderan el tono muscular ayudan a modular la información sensitiva que va subiendo mediante la formación reticular, porque esta formación reticular recibe información de los núcleos especiales, como el paragigantocelular, que en realidad no son núcleos, porque no están tan bien delimitados, es decir, no están encapsulados por sustancia blanca. Por este motivo, se pasan a llamar de mejor forma locus. Un locus será entonces un conjunto de neuronas que están juntas pero no delimitadas. Bueno, aparte de estos locus o núcleos, existen muchos, como por ejemplo el núcleo neumotáxico, que se preocupa de la respiración y la frecuencia cardíaca, o el núcleo inspiratorio, que controla la acción del nervio frénico, el centro o núcleo emético, que controla el vómito, así como los endorfinérgicos, etc., que se activan al hacer deporte debido a que se empieza a destruir tejido muscular. Gracias al deporte, entonces se liberarán endorfinas que nos hacen sentir bien. Pero no solo en el deporte, sino que también en el sexo, con el juego o en los deportes extremos, en donde el riesgo hace liberar endorfina. Ahora, voy a dar un pequeño inciso acerca de la relación que tienen las vías de control ascendentes con la teoría de la compuerta, es decir, cómo ingresa el dolor al cuerpo. Cuando uno se golpea, lo primero que hace la persona es sobarse. Sin embargo, un paciente con dolor crónico o con un dolor postoperatorio, si está en un estado depresivo, el dolor se hace más fuerte. Pero sin embargo, si el paciente está en un estado normal o se comienza a sentir bien, de buen estado de ánimo, el dolor empieza a disminuir, porque existen mecanismos descendentes de la formación reticular que ayudan a modular la sensación dolorosa y la disminuyen. Por esto, al trabajar con pacientes de este tipo que requieran tratamientos para paliar el dolor, no solamente hay que dar morfina, sino que también hay que hacer una terapia psicológica, es muy importante. Bueno, el órgano blanco de estas vías no son las alfa-motoneuronas, sino que son las interneuronas o neuronas de Renshaw. Las neuronas que mueven esto van a ser interneuronas. Las neuronas motoras solo van a estar encargadas o asociadas dependiendo de la unidad motora. Por ello, las interneuronas procesan información y la envían lista a las alfa-motoneuronas. Todas las vías que llegan se comunican con las interneuronas. Por ejemplo, llega la vía corticoespinal y necesita que se realice anteposición de hombro. Este movimiento lo realiza el pectoral mayor.
Entonces lo que se va a hacer, se van a ir a buscar las neuronas del pectoral mayor, que seguramente van a estar en el plexo braquial, haciendo un movimiento casi forzado o cuadrado. Además, se puede llegar por otro lado, la vía vulvar. Y la vía vulvar, ¿qué hacía? La vía vulvar, acuérdense que inhibía a los antagonistas del pectoral mayor y se estimulaba el pectoral mayor. Por ello se formaba un movimiento más armónico, más suave. Ahora, llega otra vía también, la vía vestíbulo-espinal. La vía vestíbulo-espinal controla el equilibrio, haciendo que el movimiento de los hombros para mantener el equilibrio y la posición de la cabeza sea más armónico. O sea, más que sea más armónico, se comunica con las alfa-motoneuronas que reciben información de todas las vías, que también reciben información de las vías descendentes y se regula el equilibrio. La sinapsis que hay entonces entre las neuronas puede ser variable. Por ejemplo, los deportistas que son deportistas desde pequeños, dar un niño, un tenista, tiene más sinapsis que regula el miembro superior. Entonces, las neuronas son capaces de modificarse para aumentar la cantidad de sinapsis. Una neurona tiene muchas mitocondrias, recordarlo, un retículo endoplasmático rugoso muy grande, debido a que debe sintetizar muchos neurotransmisores. La neurona entonces recaptura, recordar también los neurotransmisores y se vuelven a emplear. ¿Por qué? Porque es tan caro metabólicamente sintetizar un neurotransmisor que cuando no se cuidan se gasta demasiada energía. Motivo por el cual se empiezan a recapturar. Esto se vincula con el tema de la memoria. Vemos entonces, un niño, 5 años, empieza un proceso de poda sináptica. Este proceso es relevante porque acomoda el sistema y se comienza a tener neocorteza, entre otras cosas. Además, es muy frecuente la implantación de recuerdos por estos niños, en donde se nos implantan recuerdos A, C y E. Y el sistema el sistema, principalmente la corteza, inventa un recuerdo B y un recuerdo D para que el recuerdo sea coherente. Lo que se puede decir respecto a esos niños. Ahora, con respecto al tracto reticuloespinal, recordemos que viene de la lámina 8 y 7 de Rexer, donde están las interneuronas. El tracto reticuloespinal medial será importante porque se encuentra en los reflejos antigravitatorios y activando los extensores que nos mantienen erguidos. Resulta que entonces el tracto reticuloespinal, que viene a cargo de la modulación del tono muscular, es importante porque tiene un origen en la formación reticular. Y como sabemos, la formación reticular recibe información cortical cuando se está con estrés. Entonces, si les pregunto a ustedes, ¿por qué les duele la espalda cuando están estresados? Bueno, duele la espalda a nivel de trapecios, peris o romboides cuando la formación reticular se deja de preocupar del tono muscular. El tono muscular aumenta y esto provoca dolor en la espalda. El tracto reticuloespinal pontino lo muestran de forma ipsicontralateral. Esto es una aclaración de libros, debido a que existe un reducido número de autores que han encontrado en animales la existencia de dos vías, pero en el humano no han encontrado que sea contralateral también. Entonces, por convención tendremos que el vulvar será ipsolateral y contralateral, en tanto que el pontino será ipsolateral. Por ello existen vías neuronales de la médula espinal importantes como la retículo espinal, que ya hablamos. Ahora seguiremos con las vías extrapiramidales. Dije esta vía porque se relaciona mucho con muchas cosas, entonces quería hacer un énfasis en ello. En los posteriores videos vamos a seguir con las vías extrapiramidales y después empezaremos con las vías ascendentes.